lights. Ba 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 ba. Hey, ladies and gentlemen, are you ready? I feel good. Oh, yes. Oh, my love, I wanna make you move. Hey, hey, baby, all night long. My song is back, are you ready? And everybody say with me. I gotta feel good, baby. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Bienvenidos, como siempre, a una nueva edición de Semanario TV, como siempre, a través de Colsecor y Canal C para toda la República Argentina. El programa que le proponemos para hoy tiene que ver, en el segundo bloque, vamos a estar hablando con Lisandro, quien es estudiante, quien ganó un debate acerca de una exposición del medio ambiente en Estados Unidos. Vamos a estar hablando con él y es cordobés. Y en el primer bloque vamos a estar hablando con el director del ente de control y fiscalización de la Municipalidad de Córdoba, el doctor Ormaeche. Ezequiel, hablando sobre todo lo que derivó sobre el caso Agostina Vega y por ende, por carácter transitorio, tuvo que ver con este bar polémico que estaba aprobado, que no estaba aprobado, que estuvo aprobado en su momento, pero no con las condiciones que tendría que haber sido aprobado, que es ese denominado bar Huachita, entre otras cuestiones. Ya lo pasamos a saludar al doctor Ezequiel Ormaeche. Hola Ezequiel, ¿cómo te va? Gracias por estar. Gracias por la invitación. Siempre es muy útil poder contar y hacer parte al vecino, sobre todo en un programa tan visto, de la realidad y en qué consiste el ente de fiscalización y control. Eso es muy importante, Ezequiel. Si te parece, empezamos con la primera pregunta y después vamos a la actualidad que Por tiene favor. que ver con... ¿Qué es el ente de control y fiscalización? Que se creó, creo, el año pasado, a través de una ordenanza. Exactamente, en 2024 se creó el ente de fiscalización. El ente es una idea que se empezó a cobrar cuerpo en la gestión anterior del ex intendente, actual gobernador Martín Yarlora, junto al actual intendente Daniel Pacerini. Claro, viceintendente en su Exactamente, momento. fue de hecho de las primeras ordenanzas que se aprobó en la gestión del actual intendente, y este ente autárquico es quien concentra las funciones de habilitación de negocios, de espectáculos públicos, de control de la vía pública, de todo rubro que tenga actividad económica con o sin fin de lucro. Esto fue una respuesta incluso política a algunas causas como las más renombradas en su momento, por ejemplo de la causa de bomberos, que suscitaron en todo el aporte que hizo la justicia a la Que municipalidad había de Córdoba. aprobaciones truchas, digamos. Exactamente, En su momento. Sí. con el tema de las habilitaciones, denominadas habilitaciones apócrifas en su momento, la municipalidad comenzó haciendo todas las presentaciones, aportes y denuncias a la justicia de todo La lo que... municipalidad misma denunció. Exactamente, Ajá, sí, el sí, ente, sí. claro. Todavía no consistía el ente, sino que el ente nace a raíz de cuestiones como estas, de causas como estas, para transparentar, eficientizar y profesionalizar y jerarquizar, ¿por qué no?, muchas de las áreas desde lo técnico, y también poder depurar y poder separar de la gente que trabaja muy bien, de manera profesional, de manera ética y responsable, de algunas personas que no lo hacían, las cuales obviamente fueron sumariadas y denunciadas, como tuvimos la oportunidad de contarlo en el Consejo Deliberante la semana pasada. Pero efectivamente este ente autárquico nace para poder profesionalizar, jerarquizar y depurar algunas viejas costumbres que tenían, que se suscitaban. Aquellos malos inspectores, digamos. Aquellos malos inspectores, Sí. aquellos malos colaboradores, y para poder reconocer justamente a quienes trabajan bien, que por suerte son muchos. Ahora, con quienes tenían algunas prácticas, como pudimos contar en el Consejo, siempre apoyando... Coimas, estamos hablando de Exactamente. coimas, Ezequiel, básicamente, Tal cual, que pedían. Tal cual, pedían coimas, en base a esto se generaba documentación apócrifa, inspecciones que no reflejaban lo que tiene que contener un expediente para poder estar habilitado, y es por eso que esto se plasma, por ejemplo, en el sistema de habilitaciones online, que es un sistema disruptivo que se creó en la gestión anterior y se reforzó en esta gestión, el cual a través de un expediente digital encriptado se puede mantener la transversalidad, el cronograma y la cronología, mejor dicho, de todo lo que contiene la habilitación. Ahora, a pesar de esa habilitación online, que creo que era provisoria por 72 horas, pero le permitía al comerciante empezar a trabajar, ¿no? A pesar de todo eso, había inspectores, lo digamos como la gente lo conoce, coimeros. Había, de hecho, en los allanamientos que se generaron en el Palacio Municipal hace un par de años, de los aportes
que se hicieron a la justicia es justamente por este tipo de inspectores. No obstante, lo que denominaban las habilitaciones provisorias en su momento tenían que tener una inspección, y tienen que tener una inspección previa, exactamente, en donde queda a través del sistema de habilitaciones online, en donde se pudo reflejar, por ejemplo, que la última habilitación del 18 de octubre del 2025 del bar mencionado en la causa, el bar Guachitas, fue persistiendo las condiciones por las que fue habilitado de bar, porque tenemos, como pudimos hacer... ¿En qué año fue habilitado teóricamente en primera instancia La eso? primera habilitación de la que constan datos en los registros municipales es del 2017. Estamos hablando, en esa época era intendente Mestre, si no Era me el equivoco. intendente, el doctor Mestre, efectivamente, sí. Y pudimos constatar mediante el expediente en papel, lógicamente, el expediente original, que fue otorgado a través de los análisis del área de dirección de higiene y seguridad que contiene el ente que conducimos, se pudo constatar que algunas condiciones no persistían para tener la habilitación que obtuvo, como por ejemplo inconsistencias entre el plano y el informe de higiene y seguridad, la falta de un certificado de gasista de apto eléctrico, cuestiones por las que nosotros pudimos apoyarnos en datos para demostrar que fue mal habilitado en su momento. Esta situación fue corregida justamente en 2020-2021 y de hecho, como yo le comentaba en el Consejo Deliberante, y basándonos en los datos y en las actas, a la revocación, que es la pérdida de la posibilidad de ejercer la actividad económica que se llega en la inspección del 2 de junio del mes pasado, justamente es porque se realizaron desde el 2024 al 2026 3 clausuras previas, ya sea por no persistir las condiciones por las que estaba habilitado, por no respetar el rubro por el que estaba habilitado por exceso de capacidad y como consta en el expediente digital que fue puesto a disposición al primer momento por orden de nuestro intendente Daniel Pacerini en una presentación espontánea en la Fiscalía de Homicidios, consta que incluso para llegar al proceso de habilitación se le hicieron 2 emplazamientos. Un emplazamiento es una figura técnica en la que queda registrada las correcciones que se le exigen al lugar para poder habilitarse, tanto el informe de higiene y seguridad como el apto eléctrico, como cuestiones muy técnicas en donde en las fotos que registra el sistema encriptado se verifica que el lugar cumplimentó con todas las correcciones en su momento. Ahora, como también decíamos en el Consejo Deliberante, no se le puede pedir a la municipalidad cuestiones de futurología o de justicia, que cuando la municipalidad pudo constatar que en algunos lugares se realizaban actividades que no persistían. Ahí, Ezequiel, es donde ustedes intervienen por la falta de la habilitación eléctrica, de un gasista matriculado, supongo. Ahí es donde intervienen ustedes. Exactamente, esas son las correcciones que se hace en todo trámite. Un emplazamiento de la figura técnica, como le decía, en donde se le insta al local, al que va a ejercer la actividad económica, para poder ponerse a regla. Es por eso que existen diferentes tipos de autorizaciones, denominada la constancia de inicio de trámite, la habilitación. Por eso es que se pudo demostrar que en 2017 este lugar fue mal habilitado, esto se corrigió en la gestión anterior y de hecho por eso llegamos, y de hecho este lugar no tenía clausuras previas. Estamos viendo que en 2000, por lo que nos consta en los registros, 2019 para atrás no hubo clausuras, no hubo actuaciones. Es por esto que yo le invitaba incluso a los concejales, que a mí me preocupó en algunos momentos de la disertación. Concejales que estuvieron un poco duros, disculpa que haga. En algunos párrafos pedían tu renuncia del ente, los concejales de la oposición. Efectivamente, y creo válido el pedido ante el desconocimiento que tenían. Por eso que era necesario los en esta concejales, pero presentación. si ellos votaron teóricamente la creación del ente. Ellos votaron la creación del ente, nos esgrimían que en algún momento estaban arrepentidos, por eso era necesaria la presentación para contar los números. Yo les recordé que... ¿Más de 5 horas estuviste? 7 horas. 7 horas. 7 horas estuvimos hablando y pudimos contarles que a los números nos atuvimos, porque en 2019 se hacía un promedio de 79 actuaciones de fiscalización y control de clausuras, contra, por ejemplo, 6.000 actas que se realizaron en 2025, de las cuales se realizaron 697 clausuras, entre eso las fiestas clandestinas, un rubro que no se había atacado nunca en la ciudad y se pudo atacar desde la gestión con anterior. La ayuda del Ministerio de Seguridad, que también ayudó total trabajo, activamente. Total trabajo conjunto que hacemos las 24 horas desde con el Ministerio de Seguridad, de hecho con la
cabeza del Ministro de Seguridad que en todo momento los grupos de trabajo conjuntamente realizan los operativos en donde se pudo Sí. desbaratar bandas que realizaban, por ejemplo, fiestas clandestinas, en donde se ponía en riesgo a menores, los famosos ataques que nos realizaron a los funcionarios, en donde hemos sido protegidos por la policía y en donde se han podido, por ejemplo, desbaratar lugares, como les decíamos, de la famoso clan denominado Moyano, famoso Punta Alvear. Un Moyano hoy que aparece en el radar mediático admitiendo que era aportante de la campaña de Luis Juez, según consta en los videos que están apareciendo. Por lo que nos enteramos en los videos es así, y de hecho yo he contado, y esto está asentado en la justicia, que cuando yo en la gestión anterior asumo el primer puesto en donde me honran con la Dirección General de Actividades Económicas, en el Palacio Municipal tuvimos que acudir a la fuerza pública para poder pedirle que se retirara. ¿Cómo? Ante la ¿Fue Moyano directamente a tu despacho? Efectivamente. Pero que a pedir la habilitación, A uno insistir, pensaría, a o insistir para lograr la habilitación de algunos de sus locales, los cuales no revestían ninguna condición para ser habilitados y realizaban actividad. Y tuvieron que llamar a la policía para retirarlo del despacho que iba a pedir a Efectivamente. presionar, digamos. Efectivamente, hablo en mí como cabeza del ente de Sí. fiscalización, pero también del equipo de fiscalización e inspectores que trabajan muy bien y fueron presionados por eso. Por eso es tan importante el trabajo conjunto que se realiza con el Ministerio de Seguridad en las 24 horas. De hecho, a la asistencia de las clausuras, de las 697 clausuras realizadas el año pasado, Sí. en 2025 fueron todas realizadas con policía. Por eso es tan importante este trabajo conjunto que se realiza y es por eso que podemos orgullosamente demostrar que el ente de fiscalización, el cual reforzó nuestro intendente Pacerini, hoy puede esgrimir números de aproximadamente la sextuplicación de operativos, control ¿Qué constante. se viene haciendo? Totalmente. Insisto. Esto no es novedoso. Eso se realiza desde la gestión anterior y se refuerza en esta. Seguramente. Dos preguntas finales te quiero hacer. ¿Qué hacemos con aquellos concejales que, según manifestaste, desconocen, a pesar de haber votado la creación del ente, que desconocen el funcionamiento por ahí? Algunos decían, bueno, ¿por qué no van con ustedes a lo operativo? Que una especie de invitación que le hacen Totalmente, ustedes. una invitación porque creo genuinamente en el desconocimiento que había y de hecho me preocupó algunas cuestiones hasta legales porque había concejales que nos comentaban que sabían desde siempre situaciones en estos lugares como Huachita y nosotros la única denuncia que tuvimos fue de ruidos molestos y en las cuales procedimos, pero en los lugares donde pudimos verificar que había otro tipo de actividad que no pertenece al rubro municipal, porque hablamos desde menores, desde drogas, se realizaron las denuncias en las áreas correspondientes, es por eso que tenemos más de 40 presentaciones. O sea que la invitación queda hecha para que los quedó concejales... hecha y sí. de verdad creo que es necesaria para que puedan acompañarnos a ver el control estricto, transversal, que se realiza en día, en noche y que cuando hay un Bueno, rubro... hay controles que ustedes hacen a las 4 de la mañana, hay que ver si la oposición por ahí se quiere Sería levantar muy esa útil hora, que ¿no? puedan acompañarnos, coincido totalmente, Sí. porque para poder hablar con conocimiento de causa, que fue lo que pudimos plasmar en el Consejo Deliberante, por eso logramos que se aprueben los 18 pedidos de informe, porque Seguro. nuestra intención era evacuar dudas, pero no podíamos ir antes hasta no ir a la justicia, Seguro. cosa que hicimos. La última pregunta, ¿qué hacemos con aquellos malos trabajadores, denominados entre comillas inspectores, que no le hacen honor a aquellos que sí trabajan bien? ¿Dónde puede acudir esos comerciantes que intentan aprobar un local y se sienten presionados con esto que piden coima? Lo digamos tal Totalmente. cual son. Reforzar lo que ya venimos haciendo, la denuncia en la justicia es necesaria, la denuncia también en el ente de fiscalización y control para poder hacer las actuaciones administrativas necesarias. Le quiero recordar que desde la gestión anterior, desde el inicio de la causa bomberos, la cantidad de inspectores que no han actuado según la honestidad, lo que la ley manda, lo que el estatuto municipal pide, han sido denunciados, sumariados y en muchos casos presos. Así que invitarlos a comprometer. Acá es importante el compromiso del comerciante, del vecino, de los concejales que también dicen estar enterados de algunos delitos. Los vamos a acompañar a la justicia porque nosotros hacemos también las denuncias. Hecha la invitación y muy claro, Ezequiel. como Muchas siempre. gracias. Gracias y hasta la próxima. A disposición, muy amable. Corte y volvemos. Right? Hey, ladies and gentlemen. Cuando nos preguntamos si podremos lograrlo otra vez, nuestra historia responde. Responde el potrero y la gambeta, los guantes y la locura. Responde el genio y el maestro. Responden porque lo cantamos desde el día que nacimos.
y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino. Sancor Seguros, 80 años, respuesta siempre. El sistema de estacionamiento medido y controlado suma nuevas bonificaciones y exenciones para los vecinos de la ciudad. Si sos frentista o inquilino, podés estacionar de manera gratuita dentro de un radio de 200 metros de tu domicilio. Si necesitas dejar tu vehículo cerca de tu trabajo, accede a un descuento del 75% sobre el valor de la hora. Además, incorporamos beneficios para personas con discapacidad y mayores de 70 años. Ingresá a córdoba.gov.ar y conocé cómo gestionar tu estacionamiento. Córdoba Capital. Este año, con el gordo de invierno de Lotería de Córdoba, elegí ganar en verdes. Porque te podés llevar $150.000 que salen sí o sí en el gran sorteo final. Además, con tu fracción participás en los 9 sorteos por compra anticipada con premios espectaculares. Conseguí tu fracción del gordo de invierno a $7.500 en tu agencia amiga de Lotería de Córdoba. Accede a tu departamento con cochera, quincho, pileta y seguridad en Milénica Insignia, Sagrada Familia o Autopista a Carlos Paz con posesión inmediata. Entrega mínima del 25% y saldo financiado a 10 años en dólares o UVA más tasa del 4,5%. Más info en grupodinosaurio.com o al 351-379-1069. Hay decisiones médicas que necesitan precisión. Por eso en Ulton combinamos experiencia médica y tecnología de avanzada para acompañar cada diagnóstico. Ulton, nuestra mirada, tu vida. Manfrey, dulce de leche de campeones, edición limitada mundial. Manfrey, sabor argentino. Con los cursos gratuitos de formación digital de Telecom, se encienden miles de oportunidades. Como crear tu propia app, tu primer laburo y esta clase imperdible. Conoce más en nuestra web y encendé tu talento. Telecom. Right? Hey, ladies and gentlemen, are you ready? I feel good. Oh, yes. Oh, my love, I wanna make you move. Lisandro, así es, ya está aquí para conversar un poco del tema de medio ambiente, un premio debate que has ganado en Estados Unidos. ¿Nos puedes explicar un poco, Lisandro? Sí, por supuesto. Esto básicamente es un programa de una asociación que se llama Change the World Academy, que está en realidad es parte de una empresa que se llama Diplomatici, que es italiana. Entonces, hacen distintos como modelos de Naciones Unidas, básicamente, que emula lo que sería una reunión de Naciones Unidas común y corriente, pero en distintas partes del mundo. Tienen en Roma, Singapur, Abu Dhabi. Representantes de diferentes partes del mundo. De jóvenes. O sea, tienen distintos, igual a lo que hice yo, en distintas partes del mundo. Y bueno, tienen la de Nueva York, que tiene la peculiaridad que es que la ceremonia de apertura y todo lo que son las formalidades del modelo se llevan a cabo en las Naciones Unidas. En el mismo lugar donde funciona Naciones Unidas, o sea, con sus representantes del mundo. Claro, entonces eso, bueno, tiene como esa peculiaridad, ese extra, que está muy bueno. Una experiencia fantástica. Pensé que ahí se toman decisiones mundiales, ¿no? Por supuesto, es impresionante estar ahí. ¿Qué te impresionó de estar ahí? Bueno, primero vos entrás al edificio y es una escalera muy baja que te va haciendo así caracol y cada vez vas viendo más oficinas, cosas, y ves gente trabajando ahí, como un día a día, como quien trabaja en una oficina común y corriente, y vos decís, wow, esta gente son embajadores del mundo. O sea, yo ahora estoy simulando ser un embajador. Bueno, estas personas son embajadores, tipo gente que viene a tomar decisiones por su país. Y que van los presidentes a exponer. Pero por supuesto. Y después cuando entras a la Asamblea General, que fue donde fue, te lleva puesto, porque es enorme, tiene las distintas cabinas por donde se traduce todo lo que dicen, y al frente como una pared verde.
Que es donde están los presidentes. Que es donde suelen hablar los presidentes una vez por año y donde habla cada embajador y donde se toman todas las decisiones. Y están las dos pantallas grandes donde se ven las cosas. Y realmente te lleva puesto, porque yo mismo he visto muchos discursos de distintos presidentes o de distintos activistas hablar en ese mismo lugar y yo estaba ahí. Que yo no iba a dar un discurso ahí, pero iba a escucharlo. Y después apareció la que hoy es vicesecretaria general de las Naciones Unidas a dar un discurso y genuinamente uno se da cuenta por qué están ahí, ¿no? Personas con oratoria excelente, que entienden perfectamente todo lo que plantean las Naciones Unidas y con un poder de convencimiento sobre lo que te están diciendo muy fuerte. Luego, todo lo que es el modelo transcurrió en un hotel que se llama Marriott Marquis, que es en Times Square. En esa zona nosotros nos hospedamos en otro hotel que se llama Hyatt Regency, también ahí en Times Square, y luego íbamos para allá, que eran 2 cuadras. Pero esas 2 cuadras eran bajar y tener Times Square ahí al frente con gente de todo el mundo. Me hice amigos de muchas partes del mundo, de hecho, ahí, que para mí eso fue lo importante, ¿no? Y después entrabas y eran sesiones 8 horas, capaz 5 o 6 horas de debate. Claro. Hasta, bueno, que terminó después de esos 3 días que fueron, más el cuarto que fue la ceremonia de cierre. De debate. Te impresionó intenso, totalmente todo eso. Sí, la verdad es que me sorprendió. Bien, ahora vamos al contenido de lo que fuiste Claro. a hacer ahí, ¿no? Un premio sobre medio ambiente. ¿De qué se trata? ¿Para qué sirve? Claro, primero que nada, a mí me tocó debatir sobre el medio ambiente porque me tocó pertenecer, representaba yo a la delegación de Bélgica, representaba yo en la comisión de el UNEP, se llama, que es United Nations Environmental Program, y en español, que es por sus siglas en inglés, en español es el Programa Ambiental de las Naciones Unidas. Todo el modelo está orientado a las Naciones Unidas por la simple razón, al medio ambiente, por la razón de que esta organización tiene mucho que ver con el ECOSOC de las Naciones Unidas, que es el Programa Económico Social, que hoy trata mucho de medio ambiente. Entonces, como son los temas que se tratan en la realidad, los trasladan acá. Entonces hablamos mucho de medio ambiente en todos los órganos, y en el comité en el que estaba yo específicamente se hablaba también de medio ambiente. Pero muy específico, porque como era un programa ambiental, entramos en temas de... Dentro del medio ambiente un programa específico. Claro, entonces era como más a fondo, ¿no? Hablamos de todo lo que son las condenas que se le dan a los estados por no respetar los ODS, de si debería ser un tribunal penal quien lo juzgue, bueno, todas esas discusiones, y yo representando Bélgica al final terminé saliendo como la delegación destacada, al final como una delegación singular porque mi compañero, quien tendría que haber ido, decidió no ir y nunca me avisó que no iba. Entonces, bueno, me llevé también esa sorpresa, ¿no? De llegar y estar solo y tener que apañármelas. Pero bueno, al final yo creo que incluso me ayudó, porque terminé estando mejor incluso, porque no tenía nadie que me detenga, porque conocí a quienes iban a ser mis rivales ahí dentro, que no eran rivales, sino compañeros con los cuales llegar a un acuerdo, porque había que llegar a un anteproyecto de resolución, se llama, que básicamente había que llegar a estar todos de acuerdo en algo para poderlo votar y que eso pase, ¿no? Tenían que simular, claro, el comportamiento de la Asamblea de las Naciones Unidas. Tal cual, el comportamiento donde en la este política caso tiene un juego también de convencimiento. Claro, porque el Programa Ambiental de las Naciones Unidas es un comité de verdad, no es algo que se inventó para esto, sino que es un comité donde van delegaciones de todos los países del mundo, o de la mayoría por lo menos, a discutir temas como este, y este tema es un tema que está en la agenda, que no sé si se discutió o si se va a discutir en el futuro, pero es un tema que es real. ¿Y qué conocimiento sacaste de ahí? ¿De qué te pudiste nutrir? Internalizar lo que está pasando a nivel global, oficial en medio ambiente. Principalmente yo te diría, me di cuenta que incluso lo ambiental, todo esto que planteaban, quedó un poco relegado, un poco secundario, que sí, que escribimos un anteproyecto que está muy bueno, que yo considero que está muy bueno, que está nutrido de conocimiento de gente, porque yo, si bien considero que sé mucho del tema, porque me estudié y fui listo, había gente que sabía mucho más que yo, y yo pude sacarlo adelante por, bueno, cuestiones de
de estar más atento, capaz de aprovechar mis momentos de habla, de tener menos vergüenza, quizás incluso. Pero yo creo que lo que más me llevé es este mensaje que tanto se da, pero que no se al aplica. final nosotros no nos lo creemos, que es que la juventud tiene una voz que dar, ¿no? Qué bueno el mensaje que estás dando. Eran todos jóvenes. Comprometerse. Todos jóvenes de mi edad, un poco más grandes, un poco más chicos, pero que realmente estaban convencidos que ellos eran los líderes del futuro. Con ¿no? el tema del medio ambiente. Con el tema del medio ambiente, incluso caminar por las calles de Nueva York, vestidos de traje, como estábamos, y decir, bueno, soy una persona que tiene mucho que dar, ¿no? Porque estoy yendo a hacer algo que va a ser... el futuro, que va a dar que es algo que lo van a tratar en las Naciones Unidas y que en el futuro quizás me toque tratarlo a mí. Y lo más importante es eso de volver a Argentina con los 2 premios y de decir, sí, esto no tiene que quedar acá. Y no solo por mí, sino por la gente que estaba ahí. Yo digo, no puede ser que mis amigos que conocí ahí, que sé la capacidad intelectual que cargan, porque son gente que los he visto escribir cosas increíbles en la pieza 5 minutos antes de irnos a comer algo, por ejemplo, verlos escribir párrafos, pero purísimos en idiomas que no son su lengua materna, en inglés todo. Sobre el tema de medio ambiente siempre. Por supuesto, decir, esto no puede quedar acá, ¿no? Tenemos que hacer un aporte más, tenemos que seguir investigando. Darte cuenta que vos realmente tenés una voz, ¿no? Y tenés un mensaje que dar. Para mí eso fue lo más importante, lo que me quedó. Y después, bueno, todo el tema ambiental, ¿no? De eso hablemos, del contenido. Que el diagnóstico creo que lo sabemos medianamente, países que no cumplen con estos requisitos, el calentamiento global, entre otras cuestiones. Digo, ¿el aporte de ustedes tuvo que ver con esos 2 capítulos, básicamente, o hay otros? Nosotros, al entrar en temas como más específicos, no tratamos tanto esos temas se trataron más en comités como el Consejo de Seguridad, por ejemplo. Bueno, ahí se trataron temas más profundos, calentamiento global, temas más estados que no cumplen, pero acá se trata un tema que me parece muy interesante, que es si los estados que no cumplen con estas medidas planteadas por las Naciones Unidas o por otros estados mediante tratados, deberían ser juzgados por un tribunal específico. Pero hasta hoy parece, hay muchos estados que priorizan la industria y un montón de cosas a la hora de fundamentar de por qué no cumplen. Nosotros salíamos de esa premisa para después, hablar de justamente... de esos estados que no cumplen. Claro, y habían estados que estaban a favor, otros estados en contra. Con lo de la delegación de Bélgica que me tocó representar a mí, era más bien neutral, pero nunca tuvo por dónde entrarle, ¿no? Como decir, esto estuvo mal, que hizo. No, era un país muy neutral, un país que respeta mucho las cosas. Entonces, también tuve esa oportunidad de decir, de apuntar con el dedo a otras delegaciones, que al final no lo terminé haciendo porque si no, no me hubiese llevado el premio. Pero de poder tomar el mando y escribir y decir, siguiendo el ejemplo que tenemos acá y que tenemos en la Unión Europea, se pueden hacer cosas así, instar a otras delegaciones, pero por supuesto tampoco castigarlas penalmente porque no somos quien, ¿no? Las Naciones Unidas no es un ente coercivo. No, seguramente. Pero sí ese aporte, ¿no? Sobre todo en todo esto que se viene y que tiene tanta importancia la ecología, el medio ambiente, etcétera. El aporte y la mirada de los jóvenes. Sí, por supuesto. Y se trató mucho el tema de el crecimiento de que con el auge que hay de nuevos gobiernos, ya sea ideología, no importa la ideología, pero que hoy en día los nuevos gobiernos, sobre todo sudamericanos, así, que hay un auge también en desacreditar los objetivos de desarrollo sostenible, y ese fue, yo creo, que el tema central que se trató, ¿no? Seguramente. Se nos va el tiempo, nos va a quedar muchísimo tiempo para hablar, pero seguramente en otras oportunidades lo podemos seguir conversando. Por supuesto. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Nos vamos, hasta la semana que viene. Nuestra mirada, tu vida.
fue una producción de Televisión Mediterránea, SRL, Córdoba, Argentina.